Muy buenos días a todos, el que les habla es el profesor Irving Cortés Quispe de la DCTA. Hoy día vamos a hablar acerca del tema problemas científicos. Para ello vamos a tocar una pequeña introducción acerca de este tema y acerca de qué nos dice los problemas científicos y cómo se plantean. El problema científico forma parte de la relación problema-investigación-solución. Esto significa que el problema se origina porque estamos seguros de mediante una investigación llegaremos a una solución o que llegarán a la solución otros investigadores. En este caso, nos trata de decir de que se va a plantear tres puntos importantes dentro del problema científico: problema, investigación y solución. En este caso vamos a realizar el problema para llegar a una solución. En tal caso, no lleguemos a la solución o falte algo complementario para el problema científico. Esto va a quedar eh, como residuo para que otros investigadores lo terminen. ¿Qué más? Tenemos que el tiempo que se presenta entre el inicio y del problema y la solución puede ser más o menos largo, pero encontrar un problema es como atraerlo del resto de los problemas y comenzar el camino para realizar su solución. El vocablo problema significa una dificultad que no puede ser resuelta de forma automática, sino que requiere de un grupo de acciones encaminadas a ese fin. Entonces, el problema científico toma tiempo ya y para llegar a la solución. En este caso también se busca realizar diferentes formas para realizar el problema científico, y también entendemos que la palabra problema tiene su significado, que nos dice que es una dificultad que no se puede ser resuelta de forma automática, sino que requiere de un grupo de acciones para encaminar hacia ese fin, o sea, para resolver ese problema. Entonces, es así de cómo el problema científico va a tener sus características y cada uno de sus pasos para poder realizarlos. Ahora, concepto del problema científico en sí. ¿Qué nos dice acerca del problema científico? Una de las tareas fundamentales de la investigación es identificar y determinar el problema para saber qué se va a investigar y por qué se eligió dicho problema para la investigación. O sea, son dos preguntas importantes dentro del concepto de problema científico con el cual se va a realizar la solución de ese problema. ¿Qué se va a investigar y por qué se eligió dicho problema para la investigación? Conocer el problema de la investigación es decir, saber qué es, o sea, saber qué problema se está investigando. Describir sus características, determinar sus requisitos y condiciones, así como delimitarlos adecuadamente e identificar las fuentes donde hallarlos, teniendo como base la realidad social o natural al ser planteado científicamente. Entonces, tenemos que usar nuestros investigación en base a los requisitos y condiciones que nos presenta el problema. Ahora, acá tenemos lo que es un mapa conceptual donde se va a plantear los pasos para realizar un problema científico. Acá tenemos como base el tema o punto, el problema científico. Vamos a tener tres puntos importantes del cual va a incluir para la solución del problema. Por ejemplo, tenemos cuál es el problema, a qué problema estamos investigando, cuáles serán los objetivos de ese problema, cuáles serán los resultados del problema que estamos investigando. Y por último tenemos dentro de los problemas científicos, vamos a ver la elaboración del problema de investigación, porque en los problemas científicos se basan en los problemas de investigación, porque es una investigación que se va a realizar para solucionar un problema. Tenemos planteamiento del modelo o principios teóricos, es una parte del problema que se va a realizar. Definición de los conceptos que se van a realizar para solucionar el problema. Identificación de las hipótesis, va a haber varias hipótesis acerca del problema. También tenemos selección de técnicas de recolección y procedimientos de análisis. Va a haber varios procesos que se van a realizar dentro del problema científico. Entonces, es así de cómo se va a realizar cada uno de los pasos y los procedimientos de una investigación al problema. Planteamiento del problema. ¿Cómo se va a plantear ese problema? Nos dice. Todo problema se plantea sobre un método de conocimientos científicos previos, o sea, los conocimientos científicos no son
en ese momento, o sea, no se plantean en ese momento, sino conocimientos científicos previos que anteriormente se obtienen, por ejemplo, datos, teorías, técnicas de ciencia, son varios conocimientos previos que se van a utilizar dentro del problema. Es necesario plantear una pregunta concreta acerca de la realidad que uno quiere investigar, lo que no hay que confundir con el enunciado del tema de la investigación. En este caso nos dicen que se plantea una pregunta concreta dentro del problema a investigar y que no hay que confundir con el enunciado del tema de la investigación, o sea, no se confunda con el título que van a realizar acerca de la investigación. Presenta dos aspectos fundamentales en el planteamiento del problema. Tenemos la exposición y el análisis de teorías científicamente fundadas. Esto quiere decir los contenidos científicos que se van a plantear para dar como resultado a este problema de investigación. También nos dice que se consideren válidos para un mejor enfoque del problema. O sea, se va a enfocar estos fundamentos científicos, teorías y análisis para el resultado del problema a investigar. La descripción, nos dice segundo punto, disculpen, la descripción del conjunto de conceptos que intervienen en el problema, es decir, debe revelar el significado de los conceptos implicados, indicando los resultados de las acciones experimentales. O sea, en este caso se va a plantear los conceptos que van a implicar la resolución de este problema para ver el resultado final que se va a obtener al resolver el problema en sí. Acá tenemos una imagen representativa acerca del problema. Es una incógnita porque buscamos una solución. Como segundo punto tenemos el desarrollo del problema. Ya encontramos el planteamiento del problema, ahora el desarrollo del problema. El desarrollo de los problemas se presenta en 4 etapas y son: identificar el problema, hacer una breve descripción del problema, describir el problema tal como cual lo vemos, revisar la literatura disponible. ¿Qué quiere decir revisar la literatura disponible? Revisar las palabras que se van a usar para resolver este problema. También tenemos el tercer punto, que es buscar datos sobre la magnitud del problema. La magnitud en este caso es acerca de la cantidad de información que se va a realizar para solucionar este problema que se nos va a presentar. Los lugares afectados, la población expuesta a resultados de otros estudios, actividades anteriores realizadas. Entonces nos quiere decir investigaciones anteriores que tengan relevancia dentro del problema que estamos investigando o algo similar al problema que estamos investigando. Entonces podemos tomar como punto de partida esas investigaciones que han hecho para añadirlas y poder obtener la solución a este problema. Redactar la pregunta principal. Entonces, ¿qué quiere decir redactar la pregunta principal? La pregunta que se va a realizar para identificar el problema que estamos planteando. En este caso, por ejemplo, el efecto invernadero, que sería cuál es el problema del calentamiento global, sería un ejemplo. Entonces, redactar la pregunta: ¿por qué se da el calentamiento global o el efecto invernadero? Entonces, estoy redactando la primera pregunta que me va a llevar a cabo la información necesaria para poder resolver este problema. Sugerir 2 o más respuestas posibles. Esto ya viene a ser relacionado a la hipótesis. Se van a dar diferentes hipótesis para poder tratar de buscar una solución adecuada al problema que estamos investigando. Revisar nuevamente el documento. Cuando nos tratan de decir revisar nuevamente el documento, es una verificación de los datos que hemos obtenido, que ningún dato sea erróneo a la información que estamos investigando y no cause ningún inconveniente en la investigación.
¿Qué más nos dice? Problemas de identificación. Problemas de identificación. Los problemas de identificación nos dice tratar de identificar los aspectos más importantes de la realidad local o específica. Entonces, en este caso, la investigación toma mucha importancia en lo que es identificar los aspectos que se presenten en la realidad. En este caso, de alguna problema real que se presente. En este caso, mayormente los problemas se plantean buscando una satisfacción real y no ficticia. Responder a las interrogantes: quién es, dónde, cuándo, cuánto y qué. Estas preguntas se van a plantear para buscar alguna posible información acerca de obtener la solución al problema y los procesos que se van a conllevar a resolver el problema. También se les llama problemas descriptivos. En este paso de los problemas de identificación también son conocidos como problemas descriptivos porque van a describir los diferentes procesos para el desarrollo del problema y identificar la solución. Problemas de investigación: tratar de explicar la realidad buscando la causa o los efectos que ocasionan tal resultado o hecho verificable. Entonces, en este punto de los problemas de investigación, el factor fundamental es causa y efecto. O sea, si hay una reacción, si hay una causa, hay una reacción, que diga. Entonces, esto viene de ser de que si yo hago esto, va a ocasionar que dé como resultado lo aquello. Entonces, es causa y efecto. Eso quiere decir el problema de investigación. Para responder a las interrogantes ¿por qué y cómo? Entonces, ¿por qué sucede? Es un efecto. ¿Y cómo? Es causa y efecto también. Esas preguntas también, ¿por qué y cómo?, son también conllevadas a lo que es causa y efecto para relacionarse con los problemas de investigación, que esto va a servir como base también para resolver el problema. Y como tercer punto tenemos la hipótesis. Hipótesis, ya sabemos muy bien, anteriormente hemos tocado otros temas. La hipótesis nos trata de decir que es cualquier suposición, conjetura o predicción que se basa en conocimientos existentes, en nuevos hechos o en ambos, que propone una respuesta anticipada del problema, por lo que será aceptada o rechazada como resultado de la investigación. En este caso se busca la solución al problema que se ha planteado y buscamos la solución adecuada a ese problema, y las hipótesis o suposiciones que hemos planteado serán las correctas, se tomarán, y las incorrectas se dejarán a un lado. Ahora, requisitos para la formulación de las hipótesis dentro del problema científico. No puede contradecir los hechos conocidos y comprobados con la anterioridad. O sea, la investigación que se toma en cuenta no va a haber ningún cambio. O sea, en este caso trata de decir que los hechos y hechos conocidos y comprobados con anterioridad no pueden ser alterados. En este caso, por ejemplo, si alguien ya investigó el problema que yo estoy planteando, yo no puedo refutar esos problemas o ese ¿cómo se llama?, contenido, a menos de que el contenido que el investigador ha hecho sea correcto o no. Si es correcto, se puede tomar como en cuenta, pero si no es correcto, entonces no se tomará como en cuenta y no habrá ningún cambio. Debe ser factible de comprobación, o sea, algo real o algo verdadero acerca de la comprobación. Por eso que dice que debe ser factible la comprobación, es decir, algo verdadero, algo cierto dentro de la hipótesis. Entonces, como anteriormente les he dicho, se toma lo que es adecuado para la solución del problema, y lo resto que no esté dentro del problema que estamos investigando será descartado. Tiene que ofrecer una explicación suficiente de los hechos o condiciones que pretenden abarcar. O sea, la investigación del problema tiene que ser una explicación
¿cómo se llama? Verdadera, satisfactoria, realista y que vaya con el problema que estamos investigando. Todo aquello que no esté relacionado con el problema, como anteriormente hemos dicho, no va a tener consideración dentro del problema científico. Tiene que estar relacionado con el sistema de conocimientos correspondientes a los hechos que plantea el problema. O sea, toda la investigación que se va a realizar dentro de las suposiciones, de las hipótesis en el problema científico, tiene que tener una coherencia. No podemos poner cualquier cosa también relacionada con el problema y ponerlo por poner nada más en el problema o en la investigación. Tiene que ser algo coherente referente al problema de investigación, y las suposiciones de las hipótesis que estamos realizando deben abarcar el punto de partida del nombre o el título del problema que se está investigando. Definición de los objetivos. La definición de los objetivos es un trabajo, es una tarea que se debe abordar desde el principio de la investigación. Los objetivos del trabajo de investigación están contenidos en el proyecto y deben permanecer inalterables hasta el informe final de la investigación. Entonces, los objetivos que se están planteando es un objetivo preciso que se tiene que tomar hasta el final de la investigación. Una vez se llegue hasta el final de la investigación, se va a comprobar si ya hemos llegado al objetivo o no. Formulación de los objetivos. La formulación de los objetivos debe ser de forma clara, concisa y bien orientada hacia el fin. Deben ser redactados en forma más específica posible, evitando unir dos o más objetivos en uno, lo cual no significa que no se puede plantear un objetivo general siempre y cuando sean similares. O sea, en este caso, la formulación de objetivos puede abarcar no solamente un objetivo, sino varios objetivos, pero estos objetivos tienen que ser similares, no pueden ser objetivos diferentes al problema científico que estamos resolviendo. Y tenemos los resultados o resultado final de la investigación científica, que nos dice se materializan en sistemas de conocimiento sobre la esencia del objetivo o sobre los comportamientos en la práctica, tales como modelos de sistemas, metodológicas, estrategias y conducciones materiales, entre otros. Los resultados científicos se caracterizan por la interrelación dialéctica entre la teoría y la práctica y deben ajustarse a determinados requisitos. Entonces, los resultado final del problema científico abarca todas las características realizadas dentro del planteamiento del problema. También las teorías y las prácticas deben ir junto con este procedimiento y se debe ajustar a los requisitos requeridos para presentar el resultado final del problema científico. Bueno, chicos, eso es todo acerca de lo que es problemas científicos. Acá les dejo la actividad. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan acerca del tema o alguna duda que tengan ustedes, me lo hacen saber en mi WhatsApp o si no me llaman. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima clase.